necesiten. Amén. Vamos a estar considerando en el día de hoy la Biblia en un año, día 74, Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3. El libro del Apocalipsis es pensado ser el libro más tarde en ser escrito, típicamente aceptado haber sido escrito al final o luego del reinado de Domiciano. Una fecha de entre 90 y 95 AD es comúnmente aceptado. A esta temporada, Juan era ya anciano y parece escribir el libro desde la isla de Patmos, donde es pensado que había una colonia penal. Durante el imperio de Domiciano, ya Roma había caído profundamente en la adoración al emperador. Como resultado, la persecución de los creyentes aumentó durante este tiempo. Este es un detalle importante a la interpretación del libro. Tertuliano, un escritor, teólogo e historiador del segundo siglo, escribió acerca de Juan diciendo que fue perseguido por Domiciano por su obra misionera. En sus escritos, Tertuliano atesta que Juan fue tirado vivo en una olla de aceite hervido, pero que salió sin efecto alguno. Domiciano, estando maravillado de lo que había sucedido con Juan, lo mandó a morir en la isla de Patmos, en la colonia penal. Aunque muchos han refutado los argumentos de Tertuliano en cuanto a Juan, vale la pena notar que Tertuliano igualmente menciona que la crucifixión de Pedro, la decapitación de Pablo y luego esta historia de Juan, todos en la misma oración, como habiendo acontecido todos en Roma. Los primeros dos, la muerte de Pedro crucificado y la muerte de Pablo decapitado, son comúnmente aceptados como ciertos. Como tal, no hay motivo de dudar que este testimonio de Juan sea cierto al igual. El libro de Apocalipsis se dirige primeramente a los creyentes en las 7 iglesias de Asia, de donde Juan servía como apóstol. A mayor profundidad, el libro tiene el propósito de informar a la iglesia sobre la persecución y la futura victoria de Jesús sobre Satanás, el perseguidor de la iglesia. En Apocalipsis se utilizan múltiples formas literarias, lo cual hace complejo su interpretación. Los géneros literarios cuales utiliza el libro son principalmente tres: narrativo histórico, epístola, las cartas a las iglesias, y literatura apocalíptica. Las porciones de narrativo histórico son los más simples de interpretar, ya que una gran parte de la Biblia utiliza narrativo histórico. El libro completo parece ser escrito con una forma literaria de epístola, teniendo en mente una audiencia particular y haciendo comentarios directos al lector en varios lugares. El género apocalíptico es un género complejo para la interpretación. Depende de varias visiones y múltiples símbolos, los cuales representan diversas personas, cosas y lugares. Contrario a lo que muchos piensan acerca del Apocalipsis, el libro no trata exclusivamente de eventos futuros. El libro contiene eventos tanto pasados como futuros. Juan mismo da el motivo de su escritura en el primer verso. El libro es una revelación de Cristo Jesús. Debemos mantener esto en mente mientras leemos el contenido del libro. Cada visión y cada símbolo nos habla más de Cristo y menos de nosotros. Mientras lees el libro, tome tiempo para anotar sus detalles y descripciones. Cada uno tiene significado. Algunos son más simples para interpretar que otros, pero todos son dignos de atención. Juan utiliza una referencia al número 7 más de 50 veces en el libro. El número 7 es el número de la compleción, indicando que Jesús, el alfa y omega, según mencionado en el capítulo 1, verso 8, traerá a compleción su obra redentora en el paso de los tiempos. Apocalipsis es considerado escatología en naturaleza. Escatos en el griego indica etapas de tiempo, como si fueran láminas puestas una encima de otra, pareciendo revelar un solo cuadro. Sin embargo, cada lámina o escatos puede estar separado de la previa por cientos o miles de años. Apocalipsis 1 comienza con una breve introducción, primero del contenido del libro y luego del autor. El propósito primordial del libro es revelar a Cristo mediante los eventos cuales habían de suceder pronto. Debemos mantener esto en mente mientras leemos el Apocalipsis. En el mismo verso, Juan se expone como el escritor del libro, habiendo recibido tal revelación de un ángel enviado por Dios. Las palabras del verso 2 parecen afirmar que el escritor de la epístola sea el apóstol Juan, ya que se asemeja a sus escritos, tanto el Evangelio de Juan como la primera, segunda y tercera epístolas de Juan. El verso 3 incluye una bendición, como si Juan estuviera escribiendo una epístola a todos quienes lean el libro, indicando que Juan anticipaba que el libro se leyera en diversos lugares.
Ahora, luego de haber hecho la introducción al libro del Apocalipsis, Juan incluye lo que parece ser una epístola particular, cual comienza en el verso 4 y termina probablemente al final del capítulo 3. En esta introducción, Juan se identifica como el escritor y se dirige a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Saldis, Filadelfia y la Odisea. Juan hace la impartición apostólica de gracia y paz y luego el final del verso comienza con una doxología, cual sigue hasta el verso 6. El que es, el que era y el que ha de venir es una referencia a Jesús. Los 7 espíritus delante de su trono se pueden interpretar de distintas maneras. Primeramente, como 7 seres celestiales importantes en la jerarquía celestial. Esto pudiera ser en referencia a los arcángeles, entre los cuales nombra Miguel. Segundo, como los 7 espíritus mencionados en Isaías 11, 2 y 3, cuales relacionan directamente al ministerio de Jesús. Son mencionados como el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Jehová. Tercero, algunos intérpretes mencionan los 7 espíritus como una referencia a la perfección de Dios. El verso 5 presenta a Jesús como testigo fiel, resucitado de entre los muertos, primogénito en que es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, cual no volverá a morir. Soberano sobre los reyes de la tierra, la manifestación del amor de Dios hacia nosotros y el sacrificio perfecto, cual nos limpia de pecado. Juan menciona en el verso 6 la realeza y el sacerdocio de los creyentes mediante el llamado de Jesús. Esto concuerda con Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en cuanto al perpetuo ministerio de los creyentes. Este tema volverá a surgir al final del libro, cuando la iglesia regresa a la tierra con el Cristo vencedor para reinar juntamente con él. El verso 7 indica ese regreso del Señor cuando todo ojo lo verá y se lamentarán quienes lo rechazaron. Esta venida del Señor parece indicar su segunda venida y no el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ya que todo ojo lo verá durante este evento. El verso 8 identifica a Jesús como el que fue, el que es y el que ha de venir. En palabras de Jesús mismo, Juan identifica que Jesús es el alfa y el omega, principio y fin, y que es el todopoderoso. Su referencia a alfa y omega es indicativa de un proceso completado. Alfa es la primera palabra del alfabeto griego, mientras que omega es la última. Recuerden que Juan define a Jesús en su evangelio como el verbo, Juan capítulo 1, verso 1, o la palabra escrita. En este instante, la referencia a alfa y omega indica el cumplimiento de toda la profecía. El nombre todopoderoso era asignado a Dios y su uso para describirse a sí mismo indica su deidad, siendo igual a Dios. Los versos 9 al 11 explican por qué Juan escribe a las iglesias. El verso 9 indica que Juan estaba en Patmos y dice que era por motivo de su testimonio de Jesús, indicando que fuera penalizado por su predicación. Algunos han sugerido que Juan estaba predicando en Patmos, pero su mención de ser copartícipe de las tribulaciones de las iglesias tiende a indicar que este no era el caso. Estando en Patmos en el día del Señor, Juan escucha un sonido de trompeta y recibe la instrucción de escribirle a las 7 iglesias. El día del Señor para la iglesia primitiva era el domingo. Que Juan estuviera en el espíritu parece indicar que estuviera en algún tipo de disciplina espiritual, como la oración o meditación. Noten la segunda referencia a Alfa y Omega en el verso 11. Los versos 12 al 16 nos ofrecen una descripción del que hablaba con Juan en esta revelación. Juan primero ve 7 candeleros, los cuales, según el contexto, son las 7 iglesias de Asia. Juan menciona que Jesús tenía semejanza al Hijo del Hombre, lo cual pudiera ser una referencia a su tiempo con Jesús durante su ministerio terrenal o una semejanza a la observación de Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, verso 25. Que su vestido le llegara a los pies es un detalle importante. El vestido de los hombres era hasta un poco más abajo de las rodillas. Un vestido así de largo solo era típico de 2 oficios. Primeramente, el oficio del sacerdote, cual necesitaba cubrirse completamente por motivo de la santidad de Jehová en el templo. Y segundo, el oficio de juez, quien se sentaba a juzgar en lugares públicos. Que Jesús utilice tal vestido en esta descripción es significante.
El cinto de oro es simbólico de santidad y justicia. Juan describe a Jesús como de cabello blanco como la lana, por cual motivo es llamado anciano de días en Daniel capítulo 7, verso 9. Sus ojos son de fuego y sus pies como bronce bruñido. Esto puede ser en referencia al altar de bronce del templo. Recuerden que Jesús era el sacrificio perfecto de Dios, siendo el Cordero de Dios. Para referencia, podemos mirar Génesis 22:8 y Juan 1:29. Siendo que el holocausto se ofrecía en consideración del pecado, la descripción de Jesús puede indicar dos cosas. Primeramente, que Jesús, siendo nuestro sacrificio perfecto, acaba de salir del fuego del holocausto, cual obró la redención. Segundo, puede indicar que, al igual que el altar de bronce, Jesús estaba listo para juzgar los pecados de la tierra. Jesús tiene 7 estrellas en su diestra, los cuales en su contexto son los 7 pastores de las iglesias de Asia. La espada que sale de su boca es semejante a las descripciones de la palabra en otros lugares en la Biblia. Su rostro resplandece, lo cual es señal de gloria. Podemos ver eso en Éxodo 34, 29 al 35 en la historia de Moisés. Los versos 17 al 20 terminan el capítulo con la reacción de Juan, habiendo caído como muerto a sus pies, y la respuesta de Jesús en afirmarlo sobre sus pies y explicando el significado de los candeleros y las estrellas, como las 7 iglesias y sus respectivos pastores, o en este caso mencionado como ángeles. Noten cómo Jesús se define como el que estuvo muerto y ahora vive, y el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Esto era necesario porque Jesús no se parecía igual a como lo era la última vez que Juan lo había visto. El capítulo 2 comienza los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso es primera, y esto no debe ser sorpresa, ya que Juan había sido miembro de la iglesia por largos años y prontamente regresaría a Éfeso luego de la muerte de Domiciano. Al pastor de Éfeso, Jesús se describe como el que anda entre los candeleros o entre las iglesias y quien tiene las 7 estrellas o los pastores en su mano. Comienza con un elogio de la iglesia diciendo que habían probado a quienes decían ser apóstoles y no los eran. Esto se podía esperar, ya que Juan y sus discípulos se ocupaban de guardar la veracidad del evangelio y refutaban las doctrinas de los falsos maestros. La iglesia en Éfeso aparentemente había padecido ya sea persecuciones externas o problemas internos por motivo de su celo doctrinal. De todos modos, fueron pacientes en su trato de los demás, incluyendo a los malos. Noten en el verso 3 cómo Jesús menciona que habían trabajado arduamente por amor de su nombre. En los versos 4 y 5 los reprende por haber dejado su primer amor. La indicación es que la iglesia se había preocupado tanto de guardar la sana doctrina y preservar el evangelio verdadero, que se habían olvidado de la comunión con el Salvador. El verso 5 los amonesta al arrepentimiento, lo cual Jesús anticipa diciendo que si no lo hicieran, extinguiría el candelero. El verso 6 los vuelve a elogiar por su trato de los nicolaitas. Los nicolaitas probablemente eran una secta activa en Éfeso, los cuales parecen haber tenido alguna influencia del gnosticismo, Juan tan profundamente refutaba en sus escritos. El verso 7 termina el mensaje a Éfeso con una promesa a quienes escucharan el mensaje y respondieran. A ellos se les dará el fruto del árbol de la vida, original del huerto del Edén. Pueden ver Génesis 2:9, pero cual está actualmente en el paraíso. Los versos 8 al 11 contienen el mensaje a la iglesia de Esmirna. A la iglesia en Esmirna, Jesús se define como quien murió y ahora vive. Les explica en el verso 9 que conoce sus obras y su padecimiento. Menciona su tribulación y su pobreza. El verso parece indicar a los judaizantes u otra secta de entre los judíos, cuales perseguían a los cristianos en Esmirna. Jesús los llama sinagoga de Satanás. Aparte de reconocer sus pasadas tribulaciones y padecimientos, Jesús les advierte sobre padecimientos cuales aún habían de venir. Les menciona explícitamente que serían puestos en la cárcel y que tendrían tribulación por 10 días, lo cual algunos piensan ser una referencia a los 10 emperadores romanos responsables por la persecución de los cristianos. De todos modos, debemos notar que Jesús no reprende a la iglesia en Esmirna, sino que los afirma y les amonesta a permanecer fieles aún en medio de las tribulaciones.
El mensaje a Esmirna termina con la promesa de la corona de la vida y que todos los que vencieran, probablemente una referencia a la constancia de la fe en la tribulación, no sufrirían de la segunda muerte, mencionada en el 20:14 como el lago de fuego. Los versos 12 al 17 contienen el mensaje a Pérgamo. En este mensaje, Jesús se define como quien tiene la espada de dos filos. Semejante a Esmirna, Jesús menciona que conoce sus obras y menciona su conocimiento de que los de Pérgamo vivían en lo que era conocido como el trono de Satanás. Esto puede ser una referencia al altar de Zeus, cual estaba en la misma ciudad. Zeus era considerado el dios principal del panteón grecorromano. Siendo que Antipas es mencionado como habiendo muerto por su testimonio de Jesús en la ciudad, es posible que los del templo de Zeus persiguieran a los creyentes en la ciudad hasta matarlos en semejante manera a lo que acontecía en el Coliseo en Roma. Los cargos contra Pérgamo se encuentran en los versos 14 y 15. Primeramente, noten la referencia a Balaam y Balac, cuales son mencionados en las epístolas de Judas y Pedro como falsos maestros. Balaam fue profeta que se vendió a Balac para maldecir a Israel y convencerlos a fornicar con las mujeres paganas en el libro de Números. Tales cosas parecen haber sido común entre las comunidades del Nuevo Testamento y Jesús aquí los reprende por no ponerle freno a tales enseñanzas. Noten en el verso 15 la referencia a los nicolaitas, cual parecen ser asemejados a Balaam también. En contraste a Esmirna, Pérgamo permitía a los nicolaitas entre su congregación. El mensaje termina con una amonestación al arrepentimiento y la promesa de comer del maná escondido, posiblemente una referencia al cofre de maná guardado en el arca del testimonio y de una piedrecita con un nombre único, cual solo Jesús conoce. Los versos 18 al 29 contienen el mensaje a la iglesia en Tiatira, cual es el más largo de los mensajes. A esta iglesia, Jesús se define como quien tiene ojos de fuego y pies semejante a bronce bruñido. Los ojos de fuego parecen indicar que escudriña todo y todo lo conoce. Los elogia por sus buenas obras, cuales han incrementadas con el tiempo, junto a su paciencia y fe. Los versos 20 al 24 tratan acerca de un problema en la iglesia en Tiatira, cual Jesús menciona como Jezabel. Antes de brincar a conclusiones, debemos notar en el verso 24 que Jesús se está refiriendo a una falsa doctrina, cual era prominente en la ciudad. No obstante, que Jesús se refiere a la doctrina como Jezabel es significante. Jezabel era la esposa idólatra de Acab, rey de Israel, durante los tiempos del profeta Elías. Jezabel era conocida por su énfasis en el feminismo, la idolatría y el sacrificio de niños. Las palabras de Jesús en este mensaje parecen indicar que el feminismo y la idolatría se estaban apoderando de la congregación. Muchos de los templos paganos utilizaban el servicio de sacerdotisas, cuales dirigían. Es posible que ciertas mujeres se hubieran convertido al cristianismo, pero seguían manifestando los atributos del servicio cultico de los templos paganos, particularmente en la participación de las cenas de los dioses. Recuerden que Pablo habló acerca de esto en sus epístolas, en Romanos 14 y en Primera de Corintios capítulo 10. Pedro y Pablo también hablan acerca del lugar de las mujeres en las congregaciones, probablemente por semejantes problemas. De todas maneras, Jesús indica que les estaba dando tiempo a engañar a quienes podía para luego juzgar a quienes no se arrepintieran de su maldad. Los versos 24 y 25 parecen indicar que la congregación como tal no había caído de lleno en la falsa doctrina, pero que deberían tener cuidado y guardar lo que tenían. El mensaje concluye con una promesa a los que vencieran de reinar con la misma autoridad de Jesús y de recibir la estrella de la mañana. Jesús es mencionado como la estrella de la mañana en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. El capítulo 3 comienza con el mensaje a la iglesia en Sardis. En este mensaje, Jesús se define como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A esta iglesia, Jesús le dice que conoce sus obras y que tiene nombre, pero que está muerta. Dado que Jesús va a entrar en una reprensión de los de Sardis, notando que no los elogia como iglesia, sino solo algunos individuos, la referencia a tener nombre pero estar muerta es una referencia a su falta de fe. Hay varios temas cuales nos deben parecer familiares en esta reprensión.
Primeramente, el de las obras imperfectas o a punto de morir. Recuerden el argumento de Santiago sobre la demostración de fe mediante las obras en Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. De esta manera, su reprensión no es simplemente por una falta de obras, sino por una falta de fe. Segundo, el testimonio que habían oído y recibido lo debían guardar. Esto se asemeja a las palabras de Juan en Hechos 4:20, las palabras de Juan en su primera epístola en el capítulo 1, verso 1, y las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 2 y verso 1 en cuanto al testimonio de Jesús. Tercero, el hecho de que la venida de Jesús les pudiera sorprender como ladrón en la noche. Recuerden que Pablo les dijo a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 5:4 que la venida del Señor no les debiera sorprender porque estaban atentos a las cosas cuales habían aprendido. No obstante, había algunas personas en Sardis quienes mantenían fielmente la fe y empleaban las obras. A estos Jesús los elogia, prometiendo que vestirán de vestidos blancos juntamente con él. Vestiduras blancas también son prometidas para todos los que vencieran. Noten al final del mensaje que Jesús dice que no borrará sus nombres del libro de la vida, una referencia a la segunda muerte, sino que confesará su nombre delante de Dios y de sus santos ángeles, señal de la redención en un juicio formal delante del Padre. Los versos 7 al 13 contienen el mensaje a la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia Jesús se define como el verdadero y santo, quien tiene la llave de David, que abre puertas y nadie cierra, y cierra puertas y nadie puede abrir. La referencia a la llave de David es importante por cuanto la iglesia en Filadelfia parece haber estado padeciendo persecución por los judaizantes u otra secta de los judíos. El verso 8 en semejante forma da a conocer que conoce las obras de la iglesia, pero también que ha puesto una puerta delante de ellos, cual nadie pudiera cerrar. Que tuvieran pocas fuerzas parece indicar que la iglesia era pobre o de poca influencia en la ciudad propia. El verso 9 indica problemas con judíos, mencionados aquí como en el capítulo 2, verso 9, como sinagoga de Satanás. En este instante, Jesús promete entregarle a estas personas a la iglesia de Filadelfia, cual marcaría una gran victoria sobre las falsas enseñanzas en la ciudad. Aunque no menciona que serían salvos explícitamente, reconocerían que Jesús había amado a la iglesia y le había dado victoria. Por motivo de su fidelidad a Dios, Jesús promete guardarlos del juicio venidero y el tiempo de prueba que vendría sobre la tierra. Les exhorta a permanecer fiel para que ninguno tomara su corona, o sea, que ocuparan su lugar en la eternidad. Los versos 14 al 22 contienen el mensaje a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Jesús se define como el amén, testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Sus palabras son testigo legal y acusa a la iglesia por ser tibia, ni fría ni caliente. El acueducto de la Odisea era notorio por su agua tibia, cual enfermaba a los extranjeros quienes la tomaban, algo a lo cual Jesús alude en el verso 16. Los versos 17 y 18 son una reprensión de la iglesia por su confianza en las riquezas materiales. La Odisea era una ciudad pudiente, lleno de comercios y negocio. La iglesia en la Odisea había beneficiado de la economía de la ciudad, pero a cambio de su fe genuina. Jesús les amonesta a comprar de él oro refinado y vestiduras blancas. Ambos son un símbolo de la santidad. Era necesario que los tales aprendieran que la salvación no se podía comprar. Solo Jesús podía ofrecer vida eterna. El verso 19 indica su amor hacia la iglesia, diciendo que reprenda a los que ama. El verso 20 indica otra oportunidad, siendo que se para a la puerta y llama. Todo el que oyere su voz y le abriera, recibiría la comunión genuina con él. El mensaje a la iglesia termina con la promesa de sentarse sobre el trono juntamente con Jesús a los que vencieran. Noten cómo Jesús menciona que ha vencido y le fue dado sentarse sobre el trono de su Padre. Todos los mensajes a las iglesias terminan con la amonestación a quien tenga oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estos han sido los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.